Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es José Barriga, soy profesor de Historia del Colegio Tomás Moro y les doy, como vuelvo a reiterar, la bienvenida a esta primera cápsula de historia correspondiente a los séptimos básicos para referirnos al tema del Paleolítico y el Neolítico. Dentro de los objetivos que vamos a destacar, yo voy a ver dos. El correspondiente a lo A21, en el cual vamos a hablar de los casos de el impacto que generó la presencia humana en el entorno y vamos a ver algunos ejemplos, que son lo que vamos a plantear en la clase. Y el correspondiente al objetivo de aprendizaje 2 es describir algunos de los múltiples cambios que provocó el Neolítico, especialmente la adopción de la agricultura y la ganadería, y el impacto que esas actividades genera hasta el día de hoy. En este caso, para empezar, vamos a referirnos primero a lo que es el Paleolítico. El Paleolítico y el Neolítico son dos etapas de un periodo extenso llamado prehistoria, que está generalmente asociado a la evolución del ser humano desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens. En este caso, para sobrevivir ya a un medio ambiente que era amenazante, ¿ya? Nuestros ancestros ocuparon la piedra como principal materia prima para elaborar sus herramientas, tanto armas, herramientas de uso cotidiano, y en este caso, para entenderlo de mejor manera, los especialistas dividieron la prehistoria en dos etapas. Uno es el Paleolítico y el otro es el Neolítico. El Paleolítico abarca gran parte de la prehistoria y está asociado generalmente al tallado de la piedra. Tomaban la piedra, la tallaban y a partir de ese tallado se fabricaban las herramientas que requerían para sus necesidades. En cambio, en el Neolítico, ahí existe una mejor elaboración, ya no se tallaba la piedra, sino que se pulía. Por lo tanto, eso significó que las herramientas de piedra que se obtenían en el Neolítico eran más durables, tenían incluso hasta un filo mejor que en el Paleolítico, pero implicaba un proceso de elaboración más complejo. Por lo tanto, eso significó también un cambio cultural muy importante, un cambio cognitivo fundamental. Eso también implica que las sociedades humanas, tanto en el Paleolítico como en el Neolítico, también tuvieran grandes cambios y también se diferencian, pero radicalmente. En el caso del Paleolítico, los voy a englobar dentro de la siguiente realidad. Para empezar, nuestra especie literalmente se tuvo que enfrentar a dos grandes realidades. Primero, a una realidad climática súper adversa, que fueron las glaciaciones, y el segundo desafío fue enfrentarse a una megafauna, en la cual podemos mencionar al mamut, un ancestro del elefante, un poco más grande que el elefante actual, con un puro trompazo podía matar a un cazador. Teníamos tigres dientes de sable, que eran abiertamente depredador nuestro, lo mismo que el oso. Los osos eran nuestros depredadores, ahora se arrancan, pero en su momento en la prehistoria nos atacaban, nos agredían, nos comían y nosotros no teníamos las herramientas para enfrentarlo. Y eso significó que nuestros ancestros, para poder sobrevivir a este medio ambiente adverso, tuvieron que ingeniársela. ¿Cómo se la ingeniaron? De la siguiente forma. Eh, para poder sobrevivir, tuvieron que transportarse de un lugar a otro largas distancias. Eso se llama nomadismo, ¿ya? Por lo tanto, significó que nuestros ancestros, desde su origen africano, poblaron todo el mundo, llegando incluso hasta Oceanía y el continente americano, pero siempre bajo la misma lógica, la búsqueda permanente de alimento. Por lo tanto, seguían nuestros ancestros a las grandes manadas de animales que se movían por diversas partes, por diversos territorios. Pero estos grupos no eran grupos gigantescos, estos grupos humanos eran muy pequeños, eran grupos pequeños de 20, 30, máximo 40 personas. Todos tenían relaciones de parentesco. Esos grupos se llamaban bandas. Y estas bandas generalmente obedecían a una autoridad que se basaba en el mejor cazador. Por lo tanto,
su actividad económica en el Paleolítico era netamente cazadora-recolectora. ¿Qué significaba eso? Que eso implicó también un cambio en las relaciones de organización, incluso en las relaciones de roles de trabajo. Los hombres se dedicaban a fabricar las herramientas, cazaban las grandes especies, en cambio las mujeres se dedicaban a recolectar frutos, recolectar raíces, cazar pequeños animales e incluso preparar el campamento. La dieta de estas sociedades se basaba en frutos, semillas y raíces, y la ingesta de carne era súper escasa. O sea, estamos hablando de que si lograban cazar un mamut tenía una cantidad impresionante de carne para consumirlo en el momento, pero no consumían carne siempre. Normalmente lo común era la carroña. La carroña, ¿qué significa? Comer carne en descomposición. Por lo tanto, la posibilidad de conseguir carne permanentemente era difícil. Y la carne caminaba, se movía de un lado para otro, por lo tanto nuestros ancestros cuando veían manadas de animales tenían que organizarse y prepararse muy bien para tener carne, pero lo comían en el momento, no lo podían guardar, no estaba la capacidad tanto cognitiva como tecnológica para hacerlo. Además, también eran sociedades igualitarias. Yo les había repetido anteriormente que ellos obedecían a un jefe, que era el mejor cazador. No existían diferencias sociales, por lo tanto, todos trabajaban para la subsistencia del grupo. Nadie era flojo en este caso, todos trabajaban. En este caso también, durante el Paleolítico, casi al finalizar el periodo, estas pequeñas bandas que eran de 30, 40, 50 personas empezaron a aumentar más con la llegada de otros grupos, también se armaron matrimonios, uniones entre miembros, y eso significó que se ampliara el grupo y empezaban a surgir los clanes. Los clanes eran grupos más amplios. La diferencia que tiene con la banda es que si la banda era un grupo familiar casi directo, el clan o tribu, que también se le puede conocer, obedecen a un ancestro común. Por lo tanto, era más amplio y podían abarcar más territorio y incluso se podían unir para coordinar cacerías en conjunto y repartirse el alimento. Eso también generó cambios en el entorno, en el medio ambiente, porque estas primeras sociedades al comienzo, como les dije anteriormente, se tuvieron que enfrentar a dos grandes desafíos. Primero, el clima glacial, ya de bajas temperaturas, y la existencia de una megafauna que en la actualidad ya no existe. Por lo tanto, nuestros ancestros tuvieron que tratar de organizarse muy bien y además crear una economía, en este caso, depredadora. Nosotros éramos los depredadores y tuvimos que ganarnos ese apodo, era esa como condición. ¿Por qué? Porque la economía depredadora significaba que nuestros ancestros obtenían de la naturaleza lo que les entregaba. O sea, si yo tenía la necesidad de comer un mamut, juntaba varios cazadores, comíamos el mamut y ya no cazábamos mamut hasta un buen tiempo. Lo mismo pasaba con las frutas, con las raíces, con las semillas. O sea, consumíamos para el momento. No teníamos la capacidad, como les dije anteriormente, de guardar. No existía ese concepto. Solamente para el consumo del momento, para la subsistencia. La naturaleza nos daba lo justo para sobrevivir porque no éramos tantos tampoco. Éramos casi, según algunos especialistas, en el Paleolítico había como 1 millón de seres humanos, por lo tanto, para el territorio que abarcábamos éramos muy pocos. O sea, podía ocurrir cualquier cataclismo y podíamos habernos extinguido. Pero eso no ocurrió y nosotros nos pudimos adaptar. Además, también desarrollamos los asentamientos. ¿Qué son los asentamientos? Son lugares donde se instalaba un campamento. ¿Ya? Nuestros ancestros generalmente como eran nómades no tenían asentamientos definitivos, eso vino después en el Neolítico. En el Paleolítico generalmente usaban o campamentos o se refugiaban en cavernas en los meses fríos. Por lo tanto, eso significaba que éramos súper vulnerables y al ser muy vulnerables no teníamos nada preparado para enfrentar situaciones como por ejemplo un gran incendio o un terremoto o lluvias intensas. Sabíamos en el Paleolítico que si se acercaba a los meses fríos teníamos que buscar una caverna e instalarnos.
pero algunas veces esas cavernas teníamos que compartirla con otras especies. Por lo tanto, ahí teníamos que ocupar el lugar e instalarnos y protegernos del invierno, porque si nos pillara en la intemperie, moriríamos mucho. Y en este caso, la única especie que podía fabricar el fuego era el Homo sapiens sapiens. Las otras especies solamente obtenían el fuego de forma natural, pero el sapiens sapiens ya sabía fabricar el fuego y ocuparlo para su interés. También en el Paleolítico se produjo un salto cognitivo. Es un concepto nuevo que salió para los estudios de la prehistoria, y este salto cognitivo significó una diferencia muy fundamental que nos separa a nosotros como especie, los sapiens sapiens, de las especies anteriores, en este caso el Neandertal, que es como nuestro primo más cercano. ¿Por qué? Porque a diferencia del Neandertal, la cual físicamente era más corpulento, pero cognitivamente no tenía mucho desarrollo intelectual, nosotros mejoramos ese desarrollo a través de dos elementos. El lenguaje, en la cual hablábamos más fluidamente que el neandertal, porque el neandertal por su capacidad craneal tenía un cerebro incluso más grande que el nuestro, pero su cráneo no lo permitía. Y lo otro sería el surgimiento del concepto de la ritualidad. ¿Qué significaba eso? El neandertal solamente enterraba a sus muertos, pero no hacía un ritual. O sea, el neandertal tenía una concepción de una vida después de la muerte, pero no lo manifestaba abiertamente. Tomaban al muerto, lo enterraban y listo. En cambio, el sapiens sapiens enterraba a los muertos, hacía ritos, hacía manifestaciones artísticas. Si ustedes ven aquí en el cuadro, sale un sapiens sapiens elaborando una figurilla femenina que representa en este caso la fertilidad. Los arqueólogos las denominan a estas figurillas las Venus paleolíticas, porque representaban a las diosas de la fertilidad representadas en la mujer, y mujeres que son exuberantes. Además, también otro elemento característico del sapiens sapiens que lo diferencia del neandertal y de otras especies es que también tenía capacidades artísticas que tenían un doble significado. Por ejemplo, detrás mío tengo un bisonte dibujado por sapiens sapiens, y eso se denomina arte rupestre. Y el arte rupestre se caracteriza por lo siguiente: cumplía una doble función. Primero, enseñarles a las generaciones más jóvenes, porque todo este conocimiento se transmitía de forma oral por generaciones, cómo se debía cazar este tipo de animales. O incluso contaban historias relacionadas a cacerías en las cuales participaron miembros del grupo. Y generalmente los ancianos cumplían un rol muy importante. Y segundo, también les manifestaban ritos de paso. ¿Qué significan los ritos de paso? Que los niños hasta una cierta edad debían convertirse en guerreros. Los niños cumplían diversos roles dependiendo de su cercanía a la edad adulta. Cuando uno es muy niñito, está como recién empezando a como cerca de la adolescencia, ya le entregaban roles secundarios para la cacería. Acompañaban al cazador, lo llevaban, lo mandaban a buscar piedras. Eso eran como pequeñas funciones. Después le enseñaban a fabricar trampas, y con el tiempo, mientras se acercaba la edad que ellos veían para ser un cazador, lo iniciaban en un rito. Y estos ritos generalmente se hacían en las cavernas cada cierto tiempo, y los hacían debutar como cazadores disparándoles simbólicamente una lanza sobre la imagen de un bisonte, sobre la imagen de un ciervo, sobre la imagen de un mamut. Son ritos que dentro de la estructura religiosa que ya empezaba a desarrollarse dentro de los Homo sapiens sapiens, indicaban rituales, y eso significaba rituales de paso. Que el niño se transformaba en hombre. ¿A través de qué? De matar simbólicamente un animal. Eso es en el Paleolítico. A contar del 10.000 a.C., empezamos a entrar a una nueva etapa, que sería la Revolución Neolítica. En este caso, la Revolución Neolítica ya general ocurre debido a varios factores. Primero, un gran cambio climático que hace que el clima pase de ser glacial al clima más o menos actual que tenemos,
y eso provocó la extinción de numerosas especies de animales, entre ellos el mamut, el tigre de dientes de sable, y también provocó migraciones de animales hacia otros lugares donde habían condiciones más frías. Eso provocó que nuestros ancestros tuvieran que adaptarse a esta nueva realidad. ¿Por qué? Porque ya se les iba a las grandes fuentes de alimento. Por lo tanto, ahí el ser humano tuvo que adaptarse a sobrevivir cazando animales pequeños o dedicarse a recolección de semillas, frutos o raíces, o abiertamente mantener su antiguo estilo de vida, que era comer carne en grandes cantidades. Lo que provocó generalmente que de forma accidental, y aquí se ven algunos dibujitos de cómo nuestros ancestros lograron adoptar algunos animales, algunas especies de animales, de a poquito en forma como experimental empezó a surgir el concepto de agricultura y ganadería. ¿Qué quiere decir con eso? Si, por ejemplo, nuestros ancestros agricultores, ¿ya? De repente, como todavía seguían siendo nómades, iban de un lugar a otro y en algunos lugares como que dejaban algunas semillas y después, al regreso de la expedición de caza, encontraban que esas semillas ya habían germinado y eran ya plantas, por lo tanto, ocupaban las plantas para el consumo de ellos. Por lo tanto, eso más o menos ellos se dieron cuenta que cada cierto tiempo estas plantas crecían y más o menos ellos calculaban la fecha en que podían germinar. También pasaba con los animales. Algunos animales fueron domesticados tanto en el Paleolítico como en el Neolítico. El primer animal que domesticaron fue el perro. Y con el tiempo empezaron a domesticar otros animales, que los vamos a ver después, que sería el cerdo, sería por ejemplo el caballo, sería la cabra, sería en este caso el gato, que fue posterior. Y eso significó también de que esos animales que ellos adoptaban les servía para, además de alimento, además de piel, también les servían sus subproductos. ¿Qué quiere decir con eso? En el caso que si yo adoptaba una gallina, yo no ocupaba solamente la carne y las plumas de la gallina, yo ocupaba el huevo también. O en este caso, por ejemplo, en el caso de la vaca, la leche, la carne, quiero decir, la piel de la vaca, y también me servía la leche. Y todo lo que yo puedo elaborar con eso. Entonces eso significó un cambio súper radical. Se les prendió en este caso la llama a varios hombres del Paleolítico que estaban en la transición hacia el Neolítico, y empezaban a surgir algunos pequeños ensayos. Empezaron probando primero con algunos cultivos, ¿ya? Y eso significó que ya dejaron de ir de un lugar a otro y empezaban a instalarse en un lugar. Y eso pasa a ser el origen del concepto sedentario. El hombre deja de ser nómade a partir del Neolítico y empieza a ser sedentario, o sea, se instala en un lugar definitivo. ¿Para qué? Para cuidar los sembradíos, para cuidar algunas especies de animales. O sea, el ser humano intentó domesticar otros animales, pero no les resultó. Domesticó a algunos, los que les podía servir para su nuevo modo de vida, que es sedentario. Por lo tanto, fueron selecciones específicas, no seleccionaron no eligieron cualquier animal. Por ejemplo, el búfalo que está a mi lado derecho terminó siendo domesticado y pasó a derivar posteriormente en los bovinos actuales. El lobo también fue domesticado en cierto aspecto y de ahí derivó el perro. Por lo tanto, son animales que nos podían servir. Y eso fue una transformación radical en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de organizarnos incluso. Y además también en el aspecto económico. El objetivo de esta selección fue obtener especies de mayor tamaño, más resistentes al clima y además dóciles y menos vulnerables a enfermedades. O sea, yo igual tuve que, nuestros ancestros, yo igual tuve que aprender incluso como ser humano a conocer las enfermedades que afectaban a estos animales. Y con el tiempo nos dimos cuenta que había que mejorar algunas razas. Por lo tanto, ahí surgen las razas de animales, incluso que tienen mejor carne, mejor tamaño, mejor calidad, mayor pedigrí, y eso significó que se diversificaran las razas de animales domesticados. Y además, con el desarrollo de estas actividades, los seres humanos transitaron de la economía depredadora que tenían nuestros ancestros paleolíticos a una economía ya productora. Ya no tenemos necesidad de tomar cosas de la naturaleza para sobrevivir. Ahora somos capaces
de producir nuestros propios alimentos. Por lo tanto, genera nuevos procesos de relación con el entorno y además también se generan nuevos modos de vida. ¿Y cómo se manifiesta eso? A través de lo siguiente. Si ustedes ven acá en la imagen, aquí vemos ya no un campamento ni una caverna. Esos son historias del Paleolítico. Aquí ya estamos en el Neolítico y estamos viendo aquí un prototipo de una aldea neolítica. Aquí ya el ser humano ya no es un pequeño grupo familiar de 30, 40 personas, todos parientes. Aquí ya estamos hablando de una tribu, de un clan de 100 personas, 200 personas, en el cual para instalarse definitivamente, empezaban a construir casas de un material más sólido y empezar a desarrollar actividades. Y aquí, ojo, empiezan a surgir especializaciones. Veamos primero. El desarrollo de la agricultura y la ganadería incentivó a los seres humanos a cambiar sus modos de vida. Ya dejamos de cazar, dejamos de recolectar. Ahora somos agricultores y ganaderos. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si yo no tengo dedos para el piano, para cultivar, o no tengo la capacidad, o no tengo los medios para tener animales? Podré tener alguna otra habilidad. Por ejemplo, yo sé fabricar vasijas de greda y sé dónde puedo encontrar la greda. Y ahí empiezan a surgir los alfareros. También van a haber personas que dicen, oh, ¿sabes qué? Yo soy experto en cortar el pelo a los animales y del pelo yo puedo hacer algo. Fabricar un gorro, fabricar un chaleco, o en el caso, por ejemplo, podemos cultivar otro tipo de productos que nos sirvan para comer. Por ejemplo, el algodón, el lino, el cáñamo, que son plantas a nivel industrial, que con eso yo puedo hacer tejidos. Por lo tanto, empiezan a surgir los tejedores. Y eso significa que la sociedad neolítica empieza a complejizarse y empiezan a surgir nuevas tecnologías. Por lo tanto, la población ya no son 200, 300 personas, empiezan a llegar más gente, en la cual se sienten atraídos por esas aldeas y cómo se organizaban. Por lo tanto, la gente empezó a congregarse en aldeas y mientras más crecía la población, además de que la agricultura y la ganadería, dejó algo súper importante. Empezó a generar excedente. ¿Qué significa el excedente? El sobrante de alimentos. Y lo que sobraba de la cosecha se guardaba en graneros. Por lo tanto, ese alimento que se guardaba servía para momentos de hambruna, momentos de escasez, en la cual yo podía disponer de esa comida. Lo mismo pasaba con los animales. Yo, si criaba animales, yo tenía disponibilidad de carne permanentemente. Por lo tanto, la dieta empezó a mejorar y además la expectativa de vida empezó a aumentar. Ejemplo, si en el Paleolítico la expectativa de vida era de 30, 40 años, máximo, en el Neolítico empieza a ser mayor. Podemos llegar a los 50, a los 60, a los 70 años. Y eso significa también que la alimentación mejora la calidad de vida de las personas. Además también, la convivencia en estas aldeas empieza a ser más compleja, porque ya dejamos de hablar de una sociedad igualitaria como había en el Paleolítico, ya no puede haber una sociedad igualitaria. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir diferencias sociales. Los ganaderos y los agricultores eran los más poderosos, tenían animales y con eso manifestaban su riqueza a través de la cantidad de animales que tenían. En cambio, los agricultores tenían mayores cantidades de tierra, por lo tanto empezaron a requerir de gente que les trabajara. Por lo tanto, ahí empezaron a marcar algunas diferencias sociales. ¿Qué pasaba con los alfareros? ¿Qué pasaba con los tejedores? También formaron sus propios grupos sociales. Eso significó que las relaciones no eran muy buenas que digamos, porque los campesinos y los ganaderos y los campesinos vivían fuera de las ciudades. En cambio, los tejedores y los alfareros vivían dentro de la ciudad y se empezaron a surgir conflictos. Para eso ya no se requería de un jefe que basaba su influencia en la fortaleza. No existían esos jefes, esos mejores cazadores. Ahora el jefe va a ser el más inteligente, el que tenga la capacidad de liderazgo, de solucionar los problemas que empiezan a surgir. ¿Por qué? Porque la agricultura requiere
estar lo más cerca posible de cursos de agua, de ríos, y en ciertas etapas del año los ríos se desbordan y provocan inundaciones, y eso significa destrucción de cultivos, destrucción de vivienda, incluso periodos de hambruna. Si queremos evitar eso, los líderes tendrían que coordinar a todos los habitantes de la aldea y empezar a desarrollar obras para evitar los desbordes, y eso implica una organización mayor. Por lo tanto, el jefe también empieza a ganar poder y empieza a convertirse en un gobernante más poderoso. Y eso también implica, además de que el gobernante tiene que demostrar físicamente su poder. ¿A través de qué? De símbolos. Empiezo a usar un vestimenta especial, voy a tener gente que me acompaña permanentemente, que va a ser parte de mi seguridad personal y de mi familia. Voy a empezar a vivir en una casa más grande, un poquito alejada de la ciudad, e incluso tendría que cumplir otro tipo de roles. No necesariamente voy a estar cultivando la tierra, como un gobernante va a estar cultivando la tierra, como voy a estar criando animales. Para eso tengo gente que pueda hacer el trabajo por mí. Yo voy a estar viviendo tranquilamente en mi casa, voy a tener gente que me esté dando explicaciones, que me gobierne en mi nombre, y yo voy a dedicarme solamente a disfrutar de las ganancias, de la riqueza. Surge, por ende, las primeras clases sociales y surge, por ende, también las diferencias entre gobernantes y gobernados. Incluso algunos van a utilizar una historia mítica que descienden de algún hombre importante, de algún dios importante, y van a ser, además de gobernantes, van a ser sacerdotes. Por último, el neolítico generó cambios súper importantes, tanto a nivel tecnológico como en el desarrollo de relaciones sociales. Ya hablamos un poco de los cambios sociales que genera el neolítico, pero además también hubo avances técnicos. Primero, la textilería o la elaboración de tejidos, tanto de animales como vegetales, el desarrollo de la alfarería y además también la utilización de metales. Los metales, la edad de los metales es una evolución posterior del neolítico en el cual marca la diferencia entre la prehistoria por un lado y los tiempos históricos por el otro. Originalmente nuestros ancestros, cuando ya se dieron cuenta que las herramientas de piedra ya no tenían mucha utilidad, especialmente en la parte agrícola, porque se rompían los azadones de piedra, eh, tuvieron que buscar una solución rápida a ese tema, y surgió la idea de utilizar los minerales y fundirlos a alta temperatura, pero para eso había que crear hornos para fundir el metal. Por lo tanto, tomaban los minerales, los colocaban en un horno, como se ve en la imagen, los fundían a alta temperatura y podía elaborar herramientas de mejor calidad que una herramienta de piedra. El primer metal que empezaron a utilizar fue el cobre. El cobre no duraba mucho, pero era mejor que una piedra. Por lo tanto, tenía mejor filo, si se rompía se podía reparar, esa es la gran diferencia. Si se me quebraba un asadón de piedra, ya había que volver a hacer todo un trabajo de nuevo de tomar una roca, pulirla, un trabajo pero impresionantemente largo y tedioso. En cambio, si yo tenía una herramienta de metal, cobre, si se me rompía, lo volvíamos a refundir, lo arreglábamos de nuevo y tal cual como nuevo. Con el tiempo se creó una aleación, porque igual las herramientas de cobre no duraban mucho, y se creó el bronce. El bronce es una aleación de cobre y estaño, le permite mayor resistencia a diferencia del cobre, y muchas sociedades que empiezan a surgir en el neolítico utilizaban el bronce no solamente como herramienta de uso cotidiano, sino que también lo utilizaron para fabricar armas, debido al surgimiento de conflictos entre diversos pueblos por ganado, por tierra, incluso por agua. Pero finalmente, habían algunos pueblos que no necesariamente eran civilizados, tenían el nivel de civilización como los que estaba ocurriendo en el Neolítico, que tenían hierro. Ojo con eso, el hierro es uno de los minerales más duros.
Por lo tanto, el pueblo que podía tener la capacidad tecnológica para elaborar armas de hierro podía fácilmente imponerse sobre los demás, incluso conquistar civilizaciones. Y eso fue la clave del éxito de algunos pueblos que, poseyendo el hierro, estaban en un nivel inferior a nivel cultural de los que tenían herramientas de cobre y herramientas de bronce. Pero como ellos tenían el hierro y además adoptaron otros tipos de animales que les servían para hacer campañas militares y moverse de un lugar a otro, pudieron conquistarlo. Y eso hay que tenerlo súper claro. Y además también otro detalle muy importante, y con esto quiero terminar. El excedente de productos que provocó la agricultura y la ganadería también permitió, además de guardar alimentos en los graneros, les permitió además generar comercio a través del trueque. El trueque del intercambio de especies, no había moneda, olvídenlo, no existía aún todavía la moneda. ¿Cómo se hacía el intercambio comercial? Yo podía tener algunos productos, pero mi vecino de 20 kilómetros más allá no tenía esos productos. Por lo tanto, pasando y pasando, ellos tienen cerdos, yo no tengo cerdos, pero yo tengo manzana e intercambiábamos productos y generábamos intercambio comercial. Además, relaciones comerciales. Sí, pero también esas relaciones comerciales implicaba también acuerdos. Por lo tanto, había que intercambiar no solamente los productos que teníamos, sino que también como una demostración de confianza podíamos intercambiar tecnología. Como una demostración de confianza, yo podía, por ejemplo, ya te entrego mis armas de bronce y ¿tú qué me podías ofrecer? Te ofrezco un gato. Todos pensarán, oye, ¿por qué un gato? Sí, es que el gato es bueno para cazar ratones y veo que en tus graneros hay demasiados ratones y tú estés perdiendo mucho, por lo tanto te pongo unos cuantos gatos que yo te voy a regalar y te van a cuidar el granero. Ojo, ahí conocimos algunas especies como el ratón, como el gato, que pasó a ser súper útil, ¿ya? Bueno, eso no, eso por el momento. ¿Qué piensas tú de esto como cierre? ¿Qué piensan ustedes, chiquillos? ¿Qué periodo de la prehistoria les llama más la atención? ¿Están más inclinados hacia una vida más simple como en el Paleolítico, pero obviamente con pocas posibilidades de sobrevivencia y además pocas posibilidades de desarrollo cultural? ¿O ustedes se quedarían con el Neolítico, que es más organizado, que el hombre se desarrolló más a nivel tecnológico, a nivel cognitivo, pero empezaban a haber diferencias sociales, empezaban a haber conflictos entre ellos? ¿Qué estilo de vida hubiesen elegido ustedes? Les dejo esa inquietud. Nos veremos en otro momento, muchachos. Espero que les haya gustado esta clase y para la próxima cápsula vamos ya a empezar con la clase de primeras civilizaciones. Nos estamos viendo. No olviden, cuídense. Acuérdense que el coronavirus se viene. Nos vemos.